vez empecemos a utilizarla, cuando empiece a trabajar la comisión, cuando presenten su mandato, se irá ajustando, pero que en líneas generales es eso, y es lo que les queríamos compartir desde la Universidad de Rosario. Bueno, muchas gracias a ti. De verdad es una herramienta que se sugiere muy interesante, que veo que tendremos que estudiar y profundizar. No sé si hoy alcancemos a muchas preguntas en relación con ella, pero para ella y para todos y todas los y las ponentes, queremos además pedirles que en caso de ser posible, si han tenido presentaciones, nos envíen sus presentaciones para poderlas también publicar en la revista junto con sus ponencias. Así tendremos también posibilidad, doctora, de profundizar un poco más en su aporte, que nos parece muy significativo. Bueno, después de la Universidad de Rosario nos vamos entonces a la Javeriana con Jefferson Jaramillo. Bueno, no va a parar todo. Sí, es mucho más cómodo. Bueno, buenas tardes. Agradeciéndole mucho la invitación que me hizo la profe Ivonne y también a Estefan y a la Universidad Industrial de Santander y al Instituto Capas por este espacio, y también a los compañeros que han antecedido la presentación, que pues definitivamente, digamos, cuando uno queda ya al final, es poco lo que tiene uno que decir frente al trabajo, digamos, que quisiera hoy como presentar. Son básicamente reflexiones que yo he venido, digamos, adelantando hace ya varios años en el análisis, digamos, de las comisiones de la verdad, pero un poco también como me voy a situar aquí como en una especie de ejercicio en el que intento tener cierto pesimismo intelectual y cierto optimismo de la voluntad, como decía Gramsci, en el sentido en que creo que con una comisión se puede lograr mucho, pero también, digamos, hay una serie de ilusiones que probablemente no se logren concretar, y es importante, digamos, tener también un balance, digamos, crítico sobre lo que digamos, se puede alcanzar y hasta dónde, digamos, podemos tejer con este tipo de dispositivos. He titulado entonces la presentación Aperturas y límites de la Comisión de Esclarecimiento, Convivencia y No Repetición, como se le ha denominado aquí, CEP, en sus siglas, que dejan, digamos, de lado el componente de la convivencia y la no repetición, que creo que, digamos, son también definitivamente centrales en este tipo de dispositivo. Adelante. Quisiera comenzar diciendo que la literatura, digamos, más convencional, incluso los comisionados mismos y también algunas organizaciones, tienen, digamos, algunos puntos de vista sobre lo que finalmente es una comisión. Yo ahora me voy a separar de algunas de esas cosas, creo que Lali también las ha puesto en evidencia, pero quisiera decir que, digamos, si uno redondeara en términos generales qué es una comisión de la verdad, uno diría, en una palabra muy complicada y ambivalente, una comisión tendría el alcance de producir social, histórica, política, mente, esclarecimiento sobre lo sucedido y generar condiciones para la no repetición. Y creo que eso está condensado en los famosos principios Joinet, en el Estatuto de Roma, pero en general en la literatura que uno mira sobre el tema de las comisiones, desde textos más convencionales como los de Priscilla Heyer o los de Pablo de Grey, hasta, digamos, los académicos colombianos que se han dedicado a hacer algún tipo de análisis sobre eso. Pienso en los trabajos de Andrei Gómez, de Marcela Ceballos, que estuvo con nosotros esta mañana. Básicamente coinciden en eso. Y eso tiene indudablemente una serie de implicaciones históricas, éticas, políticas, que son necesarias de poner, digamos, en la mesa. Lo primero es que esclarecer indudablemente exige garantías, y esas garantías se expresan en términos de derechos individuales, pero también derechos de los colectivos y de los territorios.
los esclarecimientos y las garantías de no repetición, algo que me parece bien importante, se relacionan con la biografía de los individuos y con la historia de las comunidades. Digamos, más allá de que haya víctimas o no víctimas en una comisión, creo que lo que está en juego son historias, trayectos biográficos, pero también fundamentalmente acumulados históricos de daños y afectaciones de los territorios y de las comunidades, que indudablemente las comisiones también tienen que digamos, ver con ello. Adelante. Adicional a eso, la literatura nos dice que las comisiones están, digamos, conectadas a dispositivos políticos que tienen como, digamos, horizonte la dignificación de las víctimas, que también pueden convertirse en un recurso para el acceso a la justicia por parte de ellas, que también resultan útiles para la generación de narrativas históricas, que no son solo parte de un imperativo institucional de eso que habitualmente se ha consignado como deber de memoria, sino que fundamentalmente también son una especie de escenario para una práctica fenomenológica de reconocimiento de la dignidad de los afectados. Y también, digamos que en esas comisiones entran muchos actores que se encargan también de ejercer monitoreo, evaluación, garantizar, digamos, que las recomendaciones se amplifiquen o se profundicen en escenarios, digamos, de eso que, digamos, también de manera muy propia de los dispositivos tecnopolíticos de la justicia transicional se llaman escenarios transicionales. Las comisiones tendrían que ver, digamos, con esos escenarios tecnopolíticos de las transiciones. Adelante. También dentro de la literatura, las comisiones se conciben como, no solamente con la pretensión de ser expresión de un mandato estatal, sino también de generar un escenario de reconocimiento, digamos, social para muchos sectores. Y eso va a depender también del contexto en el que se genere, digamos, este tipo de dispositivo transicional. En nuestro contexto, digamos, obedece fundamentalmente a una especie de pacto, de acuerdo, digamos, entre dos actores, pero también hay otros escenarios de transición de dictaduras a democracias o de regímenes, digamos, de apartheid social a regímenes democráticos, pero fundamentalmente la idea de que las comisiones, digamos, son un escenario de reconocimiento social para esa multiplicidad de sectores afectados o dañados dentro, digamos, de esos escenarios. Y también se dice en la literatura que las comisiones devienen en una especie de plataforma amplia de verdad para indagar, digamos, y hacer diagnosis de los pasados, digamos, generar explicaciones sobre los pasados, generar diagnosis sobre los presentes e imaginar, digamos, ciertos futuros. Adelante. Sin embargo, yo quisiera como colocar en la escena también unos elementos que me parece que a veces no son tenidos o considerados, digamos, en el análisis, digamos, de las comisiones como dispositivos tecnopolíticos. Lo primero que quisiera decir es que las comisiones básicamente generan marcos comprensivos, políticos, digamos que hay que entenderlos también en relación con los climas operativos y posoperativos de las comisiones. Es decir, las comisiones están insertas en unas condiciones de restricción y habilitación propias de esos marcos. Es decir, van a depender fundamentalmente de eso que algunos autores han llamado los encuadres políticos. Y en ese sentido, esos encuadres políticos pueden habilitar o pueden restringir el papel operativo de una comisión. Ese es un primer elemento que me parece central, digamos, en el análisis. Un segundo elemento que me parece también central es que, digamos, se ha hablado mucho de lo que la comisión puede decir, pero también es muy importante tomar en consideración que el dispositivo tecnopolítico de la comisión evade muchas cosas. Y la comisión fundamentalmente, y digamos en un ejercicio comparado, las comisiones de la verdad tienden a no decir también mucho sobre lo que deben decir. Y en ese sentido,
lo que evaden es tan válida política y epistemológicamente como aquello que no se dice, y en ese sentido es muy importante lo que queda consignado, lo que queda inscrito dentro de los informes, pero también es muy importante dejar, digamos, en evidencia lo que queda por fuera del marco mismo del dispositivo del informe. En ese sentido, las comisiones pueden producir narrativas históricas en las que entran y salen también ejercicios de memoria sobre lo sucedido, y también operan lo que habitualmente se puede decir, digamos, siguiendo un poco algunos teóricos, como cierres y aperturas. Las comisiones, digamos, canalizan un tipo de narrativa, pero también, digamos, obturan y obliteran determinados tipos de relatos, y en ese sentido me parece muy importante mirar en los casos, digamos, que ha habido. Estoy pensando específicamente en 4 casos, en los de Guatemala, la Comisión Peruana, la Comisión Sudafricana y la Comisión Argentina. Esas zonas grises, digamos, que quedan fundamentalmente a partir de los informes y dispositivos, digamos, que ellas mismas producen. Adelante. También es importante tener en cuenta que las comisiones indudablemente producen una serie de impactos, y esos impactos también van a estar mediados por los marcos, digamos, políticos en los que ellas mismas se insertan. Yo llamo a esos impactos allí políticos, estratégicos y ético-culturales, y esos impactos van a ser movilizados también por las organizaciones de maneras muy distintas. Ahora, me parece también importante en un escenario como estos insistir en que hay unos límites razonables de una comisión. En ese sentido, lo que quiero decir es que aparentemente hay mucha ilusión sobre lo que la comisión puede producir, y cuando uno lee el decreto de creación de la comisión, ahora Lali lo presentaba, digamos, esquemáticamente en la matriz que ustedes han diseñado, allí me da la impresión de que hay una serie de elementos sobre los cuales, digamos, se pone el acento de lo que podría, digamos, llegar a ser la comisión. Sin embargo, lo que quiero decir es que, primero, con una comisión no se va a alcanzar la verdad. Y eso es importante tomarlo en consideración. ¿Qué es lo que puede generar una comisión de este tipo? Fundamentalmente, generar unas condiciones que no son siempre fáciles de procesar para enfrentar, digamos, asuntos complejos que entrañan el esclarecimiento y la no repetición. Y fundamentalmente que creo que en un ejercicio, digamos, como estos va a ser muy importante tomar en consideración eso que podemos llamar como los relatos justificatorios, los relatos negacionistas, los relatos, digamos, que tienden, digamos, a convertir la verdad en una especie de dispositivo de engaño, y sobre todo eso que podríamos denominar los relatos dolorosos aún no escuchados. En ese sentido, creo que lo que, digamos, a lo máximo que puede aspirar un dispositivo como estos es a generar probablemente unas zonas que podríamos denominar de escucha profunda de unos relatos aún no escuchados, y que probablemente podamos enfrentar también a través del informe elementos que son, digamos, que han sido centrales también y que no hemos logrado, digamos, procesar con los anteriores dispositivos que hemos tenido en el país, que son las comisiones de investigación sobre la violencia, que son fundamentalmente el engaño, la justificación, el relato negacionista. Y me parece que a lo sumo puede, desde mi perspectiva, la comisión generar un tipo, digamos, de condición para procesar esos asuntos que son bastante complejos como sociedad. Lo segundo que quiero decir es que con ella se puede abrir la idea de la ilusión de un porvenir. Esa idea no es mía, la idea es un poco lo que ha dicho en algunos escenarios Alejandro Castillejo, de la idea de que las comisiones imaginan escenarios de porvenir, pero esa idea de la imaginación del porvenir es supremamente problemática, porque fundamentalmente la violencia no queda en un lugar en el pasado con las comisiones. La sociedad no necesariamente se mueve hacia adelante con una comisión. No hay necesariamente una fractura o ruptura entre el antes y el después. Quiero decir que es muy difícil sostener esa idea de lo transicional, es decir, que la comisión genere un escenario. Me parece que ese es un escenario mucho más imaginado que un escenario real, y en ese sentido es muy probable que las violencias sigan de diversas maneras y se multipliquen incluso a pesar del escenario
de la comisión, eso que se han denominado las zonas grises. En tercer lugar, quisiera decir que, adelante por favor, que la comisión, una comisión como la que tenemos, puede mostrar que gran parte de la sociedad colombiana no va a enfrentar de manera fácil las zonas grises y las grietas, digamos, profundas de sus pasados y presentes. Me preocupa en particular, por ejemplo, el tema de los archivos. Es decir, cómo enfrentar los archivos y lo que revelan los archivos. Y en realidad las comisiones, este tipo de comisión, porque además no ha sido posible con las comisiones de investigación sobre la violencia que han antecedido este tipo de ejercicio, digamos, hurgar sobre los archivos oficiales. Y la pregunta es si realmente estamos preparados para hurgar definitivamente sobre esos archivos. Es muy probable que este sea un aspecto, desde mi óptica, que todavía quede en deuda si no se movilizan las organizaciones de manera rotunda. Esto no depende solo de los comisionados, esto va a depender de una movilización muy importante de las organizaciones sociales. En cuarto lugar, yo creo que en este caso la Comisión de la Verdad en Colombia puede ofrecer un conjunto de narrativas que van a permitir probablemente un reconocimiento colectivo de lo sucedido, pero no la reconciliación pública y social. Yo creo que eso es parte también un poco del imaginario, de la expectativa, de la ilusión, digamos, colectiva como nación. Definitivamente la comisión muy probablemente va a generar un escenario de reconocimiento, pero no necesariamente eso se concreta en esa palabra, digamos, mágica, utilizando un poco la expresión de Silvia Rivera Cusicanqui, de ese tipo de palabras mágicas que habitualmente hacen parte de nuestro lenguaje, como la palabra reconciliación, que es una palabra que nosotros movilizamos muy fácilmente en nuestro discurso y que muy probablemente es un discurso supremamente frágil y deshidratado políticamente. En quinto lugar, las comisiones pueden devenir en lo que ya hicieron las denominadas comisiones de investigación sobre la violencia. Yo he insistido en muchos escenarios, siempre me han dado pela por esto, pero yo tengo el temor de que si no trascendemos la manía extractiva, la manía experta y avanzamos en que la comisión sea una plataforma de encuentro público, como lo decías tú ahora en tu presentación, la comisión termine siendo un ejercicio más de investigación histórica y sería terrible para el país eso. Es decir, en el país han habido, por lo menos, yo he rastreado un poco como parte de mi ejercicio de tesis doctoral hace algunos años, rastreé más de 12, 13 ejercicios de comisiones de investigación sobre la violencia en Colombia. ¿Qué hacer, por ejemplo, con esa enorme documentación que se generó allí? Allí hay una documentación que ha sido muy importante y que me parece que indudablemente esta comisión no puede convertirse igual en un tipo de comisión, digamos, de investigación sobre la violencia, tiene que ser otro tipo de ejercicio. Y ahorita hablábamos un poco con Marcela con la idea de que la comisión debe generar fundamentalmente espacios para eso que se llaman las conversaciones difíciles entre actores. Debe ser un espacio también para generar eso que Lederer, bueno, de manera un poquito deshidratada también llama los diálogos improbables. La comisión debe ser fundamentalmente eso. En sexto lugar, no creo que se vaya a producir una catarsis social y política con una comisión que permita rechazar con contundencia las prácticas y las políticas de muerte. Para eso se requieren fundamentalmente otros dispositivos, y yo esta mañana escuchaba a la profesora alemana un poco, esto requiere probablemente, no, y quiero que te escuche a alguna de ustedes, creo que a la persona de la Comisión de Género, ¿cómo es que es tu nombre? Lisa. Se requiere fundamentalmente también, digamos, se requieren muchos años. Es decir, lo que se viene, por eso coloco ahí, el escenario de procesamiento post-comisión va a ser muy largo, fundamentalmente para empezar a rechazar con contundencia este tema de prácticas y políticas de muerte, o prácticas y políticas genocidas, o prácticas y o lo que, no sé, siguiendo un poco a Chilmembe, él llama la micropolítica, que se ha instalado, digamos, en el imaginario nacional en muchas de las regiones y, digamos, en muchos de los discursos, digamos, que nos movilizan políticamente a nosotros. En séptimo lugar, y ya voy a terminar, adelante por favor,
la comisión, yo le he escuchado esto mucho y hoy también lo volviste tú a repetir, la comisión está generando un mapeo territorial, está generando un mapeo sectorial, está generando un mapeo de género, un mapeo étnico, un mapeo interseccional, pero para que esto, digamos, suceda realmente se requiere mucho monitoreo social, popular, externo y movilización permanente, no solo en Bogotá, sino sobre todo regional. Y un poco la preocupación que yo tengo escuchando, digamos, algunas organizaciones es que en ese mapeo están entrando y están saliendo también organizaciones. Y es un imposible empírico tener toda la representación de todas las organizaciones, pero es un riesgo también dejar por fuera y empezar, digamos, a de nuevo priorizar y emblematizar, digamos, tipos de organizaciones, tipos de sectores. Eso es un llamado de atención que me parece muy importante, digamos, en el ejercicio en el que actualmente ustedes se encuentran. No necesariamente el esclarecimiento y el bienestar se pueden tornar bienes públicos territoriales. Yo he escuchado esta idea que me parece también muy potente, hoy la repetiste tú, a mí me parece potente, sin embargo que eso es un logro enorme, pero no hay que hacerse tampoco falsas expectativas con que eso finalmente se torne en algo importante desde la comisión. Creo que va a ser, por eso digo, el monitoreo popular, social y organizativo va a ser importante, y sobre todo si la comisión se toma en serio lo que significa descentrarse territorialmente, que ese es, digamos, uno de los enormes retos que tiene. Puede alrededor de ella construirse, por supuesto, estrategias de movilización y alianza con mesas y plataformas, digamos, por el esclarecimiento, como lo llaman ustedes, pero definitivamente eso requiere más que buenos deseos de los comisionados y asesores. Eso requiere indudablemente que haya una movilización social permanente y un acompañamiento que me parece que no es del todo real de parte de las universidades, de ciertas universidades, pero no, digamos, la academia ahí debe, digamos, tornarse en un actor muchísimo más importante en ese acompañamiento. Y finalmente algo de lo cual no se ha hablado, que me parece que es muy importante, es el tema pedagógico, el carácter pedagógico en la forma de transmisión de lo consignado en el informe nos va a llevar muchísimo tiempo. Creo que ha sido una de las grandes talanqueras de los ejercicios de comisiones que han existido en el mundo, y creo que aquí es necesario que se vaya pensando. Eso no solo requiere el trabajo de los comisionados, sino que requiere un trabajo profundo de la escuela, y yo creo que, digamos, hay que convocar fundamentalmente a la academia y a la escuela para que pensemos, digamos, qué tipo de relato se transmite después del escenario postcomisión. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos muchísimo a Jefferson ese pragmatismo informado y de buena fe, pero que, bueno, nos deja un poco, digamos que preparados para lo que vamos a ver mañana sobre la conciliación, para no decir más. Sí, bueno, seguimos soñando, pero quizás con los pies más en la tierra, y eso es importante decirlo. Creo que CAPAC tiene algo para recordarles a los ponentes para esta noche, ¿cierto? Supongo que todos las y los ponentes recibieron la comunicación de CAPAC para la invitación de esta noche. Bueno, entonces nos veremos allá, seguiremos compartiendo, y a todos y todas ustedes les agradecemos muchísimo y las esperamos mañana. Dime. Ronda de preguntas, por favor. Como dijeron que era hasta las 10:30 y faltan 25, pero bueno, no hay ningún problema. Si hay preguntas, claro que sí. Yo voy a dar primero que todo la pregunta de acá, porque quedó pendiente del panel anterior. Javier Alejandro, que finalmente pudo salir del Consejo Académico y estar con nosotros. ¿Y qué otra pregunta tenemos? Hacemos esas dos por ahora mientras... bueno, perfecto. Y bueno, yo no tenía afán, tenía una hora, pero si ustedes quieren, pues
pueden seguir haciendo sus preguntas, nos podemos quedar hasta la hora que quieran. Yo solo quiero hacer un comentario y seguir en el tono que tú acabas de colocar. Yo escuché en Caracas a Carlos Fuentes decir lo siguiente: el narcotráfico maneja el presupuesto de 80 países y de cada narcodólar se quedan 75 céntimos en Estados Unidos. Entonces todo esto que estamos oyendo y lo que tú estabas exponiendo tiene mucho sentido. Mientras no se resuelva eso, seguirá el cultivo y seguirá los mafiosos mandando a todos. Si uno mira, por ejemplo, la estructura que quedó planteada en el acuerdo se inició como en septiembre del año 2016, cuando se hizo como la primera celebración en La Habana. Pues yo particularmente digo que todos los que tuvimos la oportunidad de leerlo vimos con muy buenas expectativas digamos, esa estructura que hablaba de esa jurisdicción especial para la paz, que hablaba de la comisión para el esclarecimiento, etc. Me detengo por razones de tiempo en la jurisdicción especial y uno encontraba tres pilares fundamentales, digamos de las varias cosas, pero tres cosas fundamentales. Uno, que era una justicia para juzgar o para juzgar a los miembros de la FARC, ¿sí? Que era además una justicia para juzgar a los terceros y que era una justicia para juzgar a los miembros de la fuerza pública o agentes del Estado, ¿sí? Y uno empieza a ver cómo después empieza a desdibujarse completamente, y esos que eran los pilares de esa jurisdicción, hoy en día no los declaran. Primero le sacaron los terceros, ¿sí? Que fue una de las preocupaciones, digamos, de la élite más, y que, digamos, de los ataques más fuertes que en su momento se dieron, fue hay que sacar a los terceros. Y bueno, no quiero entrar por obvia razón. Luego está con el tema de los miembros de la fuerza pública. Y fíjense cada vez como ya se quiere debilitar, ya sea la responsabilidad por cadena de mando, ya se quiere crear una sala especial para juzgarlos a ellos, cuando desde los acuerdos se dijo, los militares sí van a tener un tratamiento diferente, pero van a estar dentro de la jurisdicción y van a tener, digamos, y se van a sujetar a las reglas que están establecidas en el acuerdo. Mi pregunta en concreto es, en la exposición de la doctora, uno ve que, yo no sé si esa percepción se va, por lo menos yo la tengo así, que todo lo que se está haciendo por parte de la gente es para los guerrilleros, es para los combatientes, pero muy poco uno ve frente a la fuerza pública, ¿sí? Entonces eso, por ejemplo, ya para mí es una preocupación, yo creo que para todos es una preocupación frente a la gran responsabilidad de los crímenes de Estado, por ejemplo. Y segundo, no sé, y yo no entiendo por qué están ahí los mal llamados falsos positivos, porque es un crimen, como lo queramos llamar, de guerra, eso que hacen de coger campesinos, personas de estado mental vulnerable, más asesinarlos, vestirlos con ropas militares y cobrar unas vacaciones o unos réditos económicos. Eso hace parte del conflicto, no entiendo por qué están ahí. Es decir, esas dos cosas a mí me parece que de entrada nos llama la preocupación, y sobre todo como universidad, como academia, como quiera, como sociedad, yo creo que como acompañamiento que hemos hecho a las víctimas, esa es una de las situaciones y de los aspectos por lo menos que más nos preocupan, porque si nos vamos a lo que vamos a tener en unos años, ¿cuáles van a ser los resultados? Más condenados por parte de la guerrilla, con unos fueros especiales para los miembros de la fuerza pública, ¿sí? Si es que, y máxime cuando se empiezan a meter o a involucrar conductas que de tiempo atrás por el movimiento de víctimas siempre se decía que no era competencia de esta jurisdicción. Ahí debo como esas dos inquietudes. Sí, la doctora Ana Cecilia nos ha pedido también la palabra.
Sí, voy a referir al comentario del profesor Javier Alejandro y me gustaría hacer algunas aclaraciones sobre el trabajo que ya estamos haciendo dentro de la jurisdicción. Hay una primera preocupación que se expresa y que al final es una realidad. Y es se podría identificar como una reducción del ámbito de competencia de la jurisdicción en relación con lo que fue pactado en primer lugar en La Habana y que al final pues fue decretado, revisado por la Corte Constitucional. Y fue la Corte Constitucional quien decidió que las personas involucradas en el conflicto, los llamados terceros, que no fueron combatientes, pues solo entrarían a la jurisdicción de manera voluntaria. Nosotros estamos obligados a aplicar el marco normativo, ya les contaba yo que se tiene, especialmente los pronunciamientos de la Corte Constitucional, entonces así lo hacemos. Ahora, en este proceso de consolidación normativa hay una preocupación adicional, hay una preocupación pues, que nos involucra a nosotros, que ya la presentaba el profesor, que tiene que ver con esta posible reducción del ámbito de la competencia de la jurisdicción, y es quién va a juzgar y a otorgar esta justicia especial a las personas que pertenecieron a las fuerzas militares. ¿En qué va ese debate? Yo no me voy a referir a todo el ambiente político que ustedes ya conocen, solo hacer una aclaración. La propuesta que se presentó al interior del Congreso sí hablaba de la creación de unas salas especiales, de hecho hasta se debatió era como la creación, si ustedes se imaginan, de un nuevo tribunal solamente para estas personas. Lo que ha sido aprobado en primer debate y que sigue en este momento siendo parte del debate político dentro del Congreso de la República y que está en el trámite de un proyecto de acto legislativo, es decir, reformatorio de la Constitución, porque se debería reformar el acto legislativo 01/2017 para que esto fuera una realidad. Lo que acordaron las diferentes fuerzas políticas de este país por mayoría fue, en primer debate, el aumento del número de magistrados dentro de la jurisdicción, que serían eventualmente repartidos, según esta primera propuesta, en diferentes salas y secciones al interior de la jurisdicción, a donde llegan las personas pues, que fueron parte de las fuerzas militares. Esto no es una realidad todavía, sigue siendo parte del debate político, parte del debate de las fuerzas políticas que hacen parte del contexto en el cual trabaja la jurisdicción. Y yo por eso les decía también, nosotros pues aplicamos la ley y la Constitución, nosotros no hacemos una cosa diferente. Cuando cambian las normas tenemos que aplicar las normas que cambian, pero efectivamente sí trabajamos en un contexto determinado. Ya decía el profesor, hablábamos en encuadres políticos de la Comisión de la Verdad, pues todos los componentes del sistema trabajamos en esos encuadres políticos, y este es un ejemplo de lo que está pasando hoy en la jurisdicción. ¿A qué nos unimos nosotros dentro de la jurisdicción? Por ejemplo, y ustedes vieron la semana pasada, vino el vicefiscal de la Corte Penal Internacional y tuvimos la oportunidad de estar con él en una serie de reuniones, de intercambios y de pronunciamientos, digamos. Él se pronunció de manera pública sobre este punto específico y expresó su preocupación al respecto. Creo que hay una fuerza que se puede empezar a pensar y a sacar provecho y utilizar más, que es la fuerza de la comunidad internacional. Estamos en un contexto político determinado, pero también hay unas ciertas obligaciones que tenemos, no solamente en relación con lo pactado en La Habana, sino en relación con las obligaciones que tiene el Estado colombiano de administrar justicia y de no otorgar impunidad. Y aquellos mecanismos positivos que podrían terminar en impunidad, pues activarían al final, y por aquí sí hay abogados que les gusta el derecho penal internacional, pues lo que se llama, estamos trabajando en el marco de este principio de complementariedad, que si no funciona, pues podría activar una posible intervención. Esto es un elemento adicional del debate que sí hoy hace parte de un debate político y de un debate jurídico.
En relación con eso, yo quisiera dejarles, y ahí sí quisiera como reaccionar un poco al comentario del profesor, y hay muchas percepciones sobre el trabajo de la jurisdicción, y yo he escuchado en diferentes escenarios que trabajamos, que concentramos esfuerzos más en unas partes que en otras, en unas salas que en otras, en relación con unas posibles comparecientes que otros. Hoy tenemos unas cifras, y yo ya les mostraba las cifras, que no tienen que ver necesariamente con una intención de la jurisdicción de concentrar esfuerzos. Quiere decir que en la sala de amnistía o indulto tenemos las solicitudes de las personas que se desmovilizaron y que llegan a pedir los beneficios, y que pues estamos hablando de miles de personas que conformaban el grupo rebelde de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y estamos hablando de otro tanto de miles de personas que dicen haber colaborado con las Fuerzas Armadas y que desean acogerse a la jurisdicción. El número pues es elevado, sin embargo eso no quiere decir que haya más concentración deliberada de esfuerzos en relación con las FARC, porque ustedes ven que el trabajo, y hay una crítica también en otros escenarios, se dice que estamos concentrando más el trabajo en relación con los miembros de las fuerzas militares, porque hay una teoría de persecución de la jurisdicción en relación con ellos, y por eso ustedes han visto un poco más públicamente, por ejemplo, en las audiencias de régimen de condicionalidad. No sé si las han visto, a las personas que ostentaron, por ejemplo, cargos de generales, que están acudiendo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que hay unas dinámicas jurídicas de cómo operan las salas también, pues que hacen que haya unas situaciones en donde se dan unas audiencias y otras que no. Pero ustedes ven, hay cerca de 2.000 personas, miembros de la fuerza pública, que ya están haciendo parte de la jurisdicción, que solicitaron los beneficios. También he escuchado en otros escenarios que tenemos una suerte de concentración, que se quiere mostrar más ya no los comparecientes, sino las víctimas de un lado y del otro, y un poco las críticas de por qué no se muestra públicamente a las víctimas de miembros de fuerzas militares, como está pasando hoy en los casos de secuestros, que les conté, los casos que han sido priorizados en el caso 001, como pasó hace 2 semanas y sigue pasando hoy, que las víctimas pues están acudiendo a la jurisdicción y entregando de viva voz su relato, y hay transmisiones. También me han dicho otros escenarios, ¿eso quiere decir que hay una especie de tratamiento preferente en relación con estas víctimas? No, lo que quiere decir es que hay unos casos que están avanzando, que tienen unas complejidades, unas dinámicas jurídicas, y que avanzan en la medida pues que se van abriendo. Estamos hablando del caso 01. Esto es para decirle que la jurisdicción está trabajando en ejercicio de sus competencias y aplicando un nuevo marco normativo que tiene las diferentes salas y secciones. Esa es nuestra tarea principal y eso es lo que estamos haciendo. Y hay una preocupación, y pues yo no solo cerraría con esto, en relación con el caso 003, que es el caso de muertes ilegítimamente, y estoy diciendo el nombre como lo llamó la sala de reconocimiento, muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes de Estado. Ese caso, y yo los invitaría a aquellas personas que tienen preguntas sobre eso, pues a leer el auto 005 del 17 de julio del 2018, que es el auto a través del cual la sala de reconocimiento dio apertura a este análisis, y bajo el cual pues está recibiendo la información en el marco de versiones voluntarias. Sobre eso yo creo que el escenario de la jurisdicción brinda las herramientas jurídicas para que estos debates, que son también jurídicos, se den en el marco del trabajo de la sala. Entonces ya presentarán las víctimas, las asociaciones de víctimas, sus consideraciones sobre los temas de competencia de la jurisdicción, de conductas dentro de la jurisdicción, y ya se activarán las diferentes también secciones, por ejemplo la sección de apelación, que es nuestro órgano de cierre interpretativo y jurisprudencial, y determinará al final también, en el marco de la resolución de conclusiones, en el marco de los recursos que se dan, pues la competencia final de la jurisdicción en relación con lo que está pasando hoy. Pero hoy, pues el fundamento de por qué hacen parte de la jurisdicción lo van a encontrar en el auto 005
17 de julio del 2018. Muchas gracias. Bien, un poco reflexionando sobre lo que planteas, a mí me parece que las narrativas de memoria histórica, sea que sean narrativas de memoria histórica razonada, que es el término que ustedes, Prof. Ivonne, han venido vehiculizando desde AMOVI, o sea que sean las narrativas de memoria histórica que ha venido movilizando, por ejemplo, el Centro Nacional de Memoria Histórica, creo que necesitan vectores de transmisión, y sobre eso no se ha hecho mayor trabajo. Es decir, nosotros hemos dedicado todo el esfuerzo a los vectores de reconstrucción, y falta más análisis sobre los vectores de transmisión. Y en ese sentido creo que la memoria requiere más que expertos, requiere educadores. Y ese es un lugar que no se ha trabajado mucho en este país. Que se ha trabajado en otros países, sí. En el caso alemán, por ejemplo, es rotundo el papel que ha tenido la escuela en la transmisión de la memoria histórica. Y entonces, en ese sentido, creo que el maestro y el estudiante, digamos, en sus distintos momentos formativos deben, digamos, abocarse no sé, a construir y a canalizar y a diseminar, digamos, esas narrativas históricas, no narrativas históricas, por supuesto, justificatorias ni heroicas, sino narrativas históricas que finalmente, digamos, logren entender la complejidad y la sistematicidad de lo que nos ha ocurrido en el país. Y quiero insistir en eso porque me parece que es muy importante echarle más lente analítico a lo que fue, por ejemplo, el plan educativo de la Revolución Educativa de Uribe. Ese plan educativo de la Revolución Educativa durante los dos gobiernos de la Seguridad Democrática instaló en el país y naturalizó en el país unas políticas de memoria muy específicas a través de todo el tema de la enseñanza, digamos, de la historia, digamos, reciente, que hay que desinstalar porque son narrativas que finalmente también cayeron, obturaron totalmente la posibilidad de construir sobre, digamos, la diversidad y sobre el reconocimiento de lo que nos había ocurrido. Narrativas que apelaron fundamentalmente a la negación y a la reescritura de la historia de una manera muy particular. Quisiera decir que allí también operó un silenciamiento del educador, y ese silenciamiento del educador hay que explorarlo más. ¿Qué pasó durante ese periodo doble de la Seguridad Democrática? Porque creo que allí hay también, digamos, hay una responsabilidad enorme del Ministerio de Educación Nacional y hay una responsabilidad enorme creo que de la escuela y en general de la universidad, que no reaccionó, es decir, o sea, pero además porque había silenciamiento del educador. Entonces, me parece que en ese sentido, creo que la apuesta, por ejemplo, que se viene con el dispositivo de la comisión hacia adelante es precisamente lograr que, digamos, la escuela, la universidad, logre generar, digamos, el escenario para, digamos, convertirse en vectores de transmisión. Y eso hay que empezarlo, creo yo, como usted bien lo dice, no esperar a que la comisión termine, creo, pues son 3 años, empezando a partir de noviembre. Creo que esa labor con los educadores hay que empezarla a hacer desde ahora paralelamente, sobre todo porque, digamos, la tarea tampoco la logró hacer el Centro Nacional de Memoria Histórica como uno esperaba. Esa es una labor todavía en la que... correcto, no les corresponde a ellos, pero también, digamos, ese era un ejercicio que, incluso ellos se lo pensaron en algún momento, pero no lo lograron, digamos, hacer, y construyeron también cajas de herramientas de memoria histórica para los maestros, pero no logró, digamos, llegar como debería de haber llegado, y creo que esa es una labor que habría que pensarse humildemente, creo yo, desde la comisión, digamos, de esclarecimiento desde ahora, porque creo que allí se va a jugar mucho, digamos, sobre todo cómo vamos a entender nuestro pasado reciente hacia adelante, un poco tratando como de reverberar frente a lo que tú preguntas. Entiendo que nos vemos. Yo quiero hacer una mención especial, perdón,
respecto al papel de la universidad en todos estos procesos, y es no solamente a MobiWiz, sino también a la Escuela de Derecho que hace el profesor Javier Alejandro. En el último periodo hemos firmado, digamos, un convenio para la clínica jurídica. Todo este proceso de documentación de casos para la JEP lo estamos realizando en el último periodo en el marco de un convenio de clínica jurídica donde estudiantes de Derecho de la Universidad Industrial de Santander nos están ayudando a fortalecer todo este informe, digamos, que vamos a presentar. Yo creo que es el papel que siempre como estudiantes y ahora como egresados hemos querido ver en la universidad pública, en la construcción de la paz y la verdad y la justicia. Bueno, quizás decir que bueno, decirle a la magistrada que desafortunadamente, y siendo yo pues de la academia y preocupada en estas cosas, cuando usted preguntó, ¿lo vieron? Yo pensé que yo había visto solo a las víctimas de las FARC, del secuestro del avión, llorando horas, todo el noticiero de Caracol tomado por esas imágenes. Es el problema de esa realidad, la realidad a la cual Jefferson nos invita a volver, esa realidad en donde el país no tiene acceso a la información que necesitaría para entender a la gente, y en eso es muy importante que la Comisión de la Verdad tenga conciencia de esto para que vea cómo puede romper. Porque, por ejemplo, con la escuela, en una escuela como la de hoy, que tiene unos programas de formación totalmente, una educación totalmente militarizada en su concepción, en sus políticas, en el manejo de los estudiantes, en el diseño de los programas, es totalmente una estructura militar. Preguntémonos cómo vamos a poder llamar a los maestros, cómo vamos a poder trabajar con esos estudiantes en medio de ese sistema y con un ministerio que cada vez lo sigue fortaleciendo. Bueno, mil gracias a todos y a todas, y pido una disculpa porque iba a cerrar las preguntas, pero pensé que alguien que me hacía señas atrás era porque ya necesitaban el auditorio. Felizmente no, pudimos terminar muy bien. Nos vemos mañana y mil gracias.